Eran las primeras décadas del siglo XIX y en Argentina todavía se estaba luchando la guerra de independencia. Los líderes patriotas sabían que si bien podían avanzar contra los realistas en Sudamérica, España era un imperio global y mientras los recursos imperiales estuviesen seguros, lejos del alcance de los patriotas, la guerra iba a ser interminable. Por este motivo surge una idea, tal vez una de las primeras expresiones dentro de la historia de lo que eventualmente va a ser conocida como la Guerra Profunda. A los patriotas se le ocurre llevar la guerra a las posesiones más importantes del Imperio Español. El tema es que esas posesiones estaban lejos, estaban más allá de los océanos, más allá del mar, y por este motivo los líderes patriotas deciden recurrir a una actividad que había tenido su auge poco más de 100 años antes, la piratería, pero en su versión más elegante, en su versión más moderna, la piratería apoyada por los estados, es decir, el corso. Y el más importante de los corsarios argentinos va a ser sin lugar a dudas Hipólito Boullard, cuyos viajes como corsario argentino lo van a llevar hasta los mares de Asia, a cruzar el mismísimo Pacífico para volver a América, completando la primera circunnavegación del mundo hecha por un argentino. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Hipólito Boullard nace en Francia en 1780 y para 1809, un par de meses antes de la Revolución de Mayo, llega a Buenos Aires. Boullard era un marino y desde el principio del periodo revolucionario se pone al servicio del gobierno patriota, participando en varios combates de la recientemente creada Armada Argentina. Para 1814, las diferentes juntas de gobierno que habían surgido a partir de la Revolución de Mayo habían mutado en el nuevo directorio, regido por un director supremo. El directorio decide la creación de una flota corsaria con el fin de llevar la guerra naval a los territorios del Imperio Español en Sudamérica, y Boullard va a ser elegido como uno de los capitanes corsarios. Esta primera expedición corsaria va a ser la antesala del cruce de los Andes por parte de San Martín. Boullard, después de esta campaña corsaria, va a volver a Buenos Aires y con el apoyo del gobierno central va a empezar a organizar otra, ahora mucho más ambiciosa, porque Boullard no quería limitarse a bloquear puertos o capturar buques solo en aguas americanas, sino que quería llevar la guerra corsaria a todo el Imperio Español. En realidad, como vamos a ver, el capitán francés, ya ahora con la nacionalidad argentina, tenía un objetivo en mente: la Compañía de Filipinas. Teniendo en cuenta esto y para perseguir este objetivo, Boullard zarpa del puerto de la Ensenada Barragán a bordo de la fragata La Argentina y pone rumbo este con el fin de llegar al Cabo de Buena Esperanza, un paso obligado para dirigirse al este de Asia. Cuando el corsario argentino llega hasta el sur de África, bordea el cabo e ingresa en el Océano Índico, ancleando en la isla de Madagascar. Es a partir de este punto que el viaje de Boullard va a empezar a tener tintes novelescos, porque habiendo anclado en la costa este de Madagascar, se aproxima al buque argentino un oficial británico, que solicita la asistencia de los corsarios argentinos para impedir que zarparan 4 buques negreros, es decir, que traficaban esclavos. Los buques negreros no eran españoles, eran 3 británicos y un francés. Sin embargo, Boullard decide hacer un alto en su expedición para ayudar a este oficial británico que pedía el bloqueo de estos buques. La crónica cuenta que Boullard ordena que se apunten todos los cañones de la fragata La Argentina contra los buques negreros y a continuación él mismo visita estos barcos con el fin de corroborar las acusaciones que había escuchado. Una vez que corrobora la información recibida, ordena a los capitanes de los buques negreros que entreguen todos sus suministros, que liberen a los esclavos y les prohíbe abandonar puerto. El corsario argentino después se contacta con el capitán de otro buque británico y le pide que continúe con la vigilancia de estos 4 buques negreros, mientras él se dispone a continuar con su misión. Para el 18 de octubre de 1817, la fragata La Argentina ya se encontraba en aguas de la India. Es ahí que Boullard se entera que la Compañía de Filipinas,
conocida por operar en todos los mares asiáticos, hacía tiempo que no navegaba por esas aguas. Por este motivo, Bouchard decide navegar hacia el corazón del Imperio Español en Asia, el archipiélago de las Filipinas. Los corsarios argentinos entran en los estrechos de Indonesia, donde tormentas obligan a Bouchard a anclar el 7 de noviembre en la isla de Java. Después, la expedición corsaria sigue su rumbo, entrando en un mar infestado por los famosos piratas malayos, los cuales inspiraron muchas historias y novelas inclusive en el siglo XIX, como es el caso de la saga de Sandokan, escrita por Emilio Salgari. La cuestión es que la fragata corsaria La Argentina va a tener un encontronazo con 5 buques de piratas malayos el día 7 de diciembre de 1817. Uno de estos buques piratas va a intentar abordar a la fragata argentina, pero van a ser derrotados en el combate cuerpo a cuerpo. Viendo que sus compañeros piratas habían fallado en el abordaje, el resto de buques de los piratas malayos decide huir. Bouchard va a juzgar personalmente a los piratas capturados y los va a condenar a muerte. El método de ejecución es el siguiente: los piratas son devueltos a su buque, al cual se le quitan los palos, y después el buque pirata es cañoneado hasta ser hundido. Después de este encuentro, Bouchard decide fondear en la isla de Joló, también conocida por sus piratas. Podemos entender que esta región, muy importante para las rutas comerciales marítimas de la época, no era muy tranquila, que digamos. Bouchard estaba al tanto de que los joloanos eran hábiles marineros y feroces piratas, y entonces, cuando parte de su tripulación se dirige a comerciar con los locales, el capitán corsario ordena que otra parte de su tripulación se quede vigilando. La preocupación de Bouchard se va a mostrar rápidamente no infundada, porque esa misma noche los centinelas del buque argentino detectan movimiento, avisan rápidamente a sus compañeros y se arman lo más rápido que pueden. La fragata argentina había sido rodeada por una gran cantidad de pequeñas embarcaciones típicas de la zona. Los joloanos pensaban que no habían sido detectados, sin embargo los argentinos sabían muy bien que estaban ahí, y entonces, ante la orden de Bouchard, abren fuego y logran dispersar a los atacantes. Al día siguiente, el gobernante de la isla ofrece tributo y libre paso a los argentinos, y Bouchard puede dirigirse finalmente hacia Manila, la capital de las Filipinas españolas. En el trayecto entre la isla de Joló y Manila, los corsarios argentinos encuentran un buque inglés e intercambian información, intentando saber de antemano la situación en la que se encontraba la ciudad española. El tema es que la tripulación de este buque inglés medio que se ve venir qué es lo que pretendía Bouchard y su tripulación, y entonces pega media vuelta, se dirige al puerto de Manila y avisa a las autoridades que se venía un inminente ataque. Cuando Bouchard llega por fin a Manila, la ciudad estaba preparada, y entonces el capitán corsario se dispone a bloquear el puerto, capturando en el transcurso de 2 meses a todos los buques que intentaban entrar o salir del puerto. Quién sabe por qué el gobernador de Manila no se decidía a intentar salir a combatir a Bouchard, y cuando por fin se decide a armar una escuadra y combatir al corsero argentino, Bouchard ya se había ido de la ciudad. Bouchard abandona Manila el 30 de marzo de 1818, y a partir de este momento la travesía de los corsarios argentinos va a empezar a ser un poco más caótica. Poco tiempo después de abandonar Manila, Bouchard se cruza con un bergantín, al cual va a intentar capturar, pero en el proceso va a perder varios hombres. Y por si esto fuera poco, la captura va a terminar siendo un esfuerzo en vano, porque al poco tiempo, el buque de Bouchard y el bergantín capturado se van a separar, perdiéndose de esta manera una buena parte de la tripulación. A esto se le va a sumar una cosa más. En esta parte del trayecto, Bouchard se entera de que la compañía de Filipinas ya no estaba prácticamente operando en Filipinas, sino que se dedicaba a comerciar en los puertos chinos, entrando en el mar de China el 21 de mayo de 1818. Pero el problema es que los víveres se le estaban empezando a agotar y había una parte de la tripulación que estaba muy enferma. A esto se le suma un factor extra muy importante en el mar, que es el clima. El propio clima le impide llegar hasta las costas chinas, y entonces Bouchard tiene que pegar media vuelta y, aprovechando las corrientes propias del mar en esa zona,
se aleja de China, bordea Japón y después se interna en el Océano Pacífico. El 17 de agosto de 1818, Bouchard llega a las islas de Hawái y encuentra anclada en puerto una corbeta que los lugareños le dicen que es española y que el rey de Hawái, Kamehameha I, había adquirido hacía muy poco tiempo. A Bouchard le llama mucho la atención esta información y entonces envía a uno de sus oficiales a recabar información al respecto. Lo que el oficial se entera es que esa corbeta no era española, sino que era argentina y había partido del puerto de Buenos Aires con patente de corso, pero la tripulación se había amotinado, había vendido el barco a Kamehameha y después se había refugiado en una isla cercana. Mientras el oficial de Bouchard estaba recabando esta información, el capitán corsario se había enterado de que por el puerto había pasado una fragata la noche anterior que había seguido viaje, y entonces Bouchard se había puesto a perseguirla. El tema es que cuando se entera de la historia de la corbeta anclada en puerto, decide pegar media vuelta y encontrar y condenar a los culpables y recuperar el buque argentino. En puerto, Bouchard encuentra efectivamente a amotinados que reconocía de haberlos visto en Buenos Aires y estos le informan que los jefes del motín eran los que se habían refugiado en la isla cercana. Bouchard entonces decide ir por partes y primero se dispone a negociar con Kamehameha la devolución del buque. Para esto se pone sus mejores galas y después solicita una entrevista con el rey. Kamehameha va a aceptar la devolución del buque, pero a cambio va a exigir una compensación. Después de todo, él lo había comprado. Bouchard acepta y entonces se firma un tratado entre las partes. Este tratado representa la primera firma oficial de un tratado entre estados que realiza la República Argentina, lo que transformaría a Hawái en el primer estado en reconocer la independencia de Argentina. Después de recuperar la corbeta, Bouchard se desplaza hasta la isla cercana en la cual se habían refugiado los amotinados y los captura, ejecutando a su líder. Y después de aprovisionarse, el corsario decide completar el cruce del Pacífico, dirigiéndose a una región bastante importante del Imperio Español en América, California. Pero eso es tema para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos, pero tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o si no, transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.